trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido como el TDAH. Entonces, hoy día vamos a trabajar más específicamente, nos vamos a centrar en el tema del tratamiento y vamos a dar algunos enfoques, porque todos sabemos que el TDAH no tiene la particularidad de poder de alguna manera eliminarse, pero sí se puede controlar. Se puede ir mejorando los niveles, ir superando los déficits de atención. Pero primero, la segunda parte se va a dar inicio con un video y que tiene que ver mucho con la parte neurobioquímica del cerebro y qué neurotransmisores pueden estar afectando, ¿no? Le dije la semana pasada que todo ser humano tiene 62 neurotransmisores, pero hay dos neurotransmisores que de alguna manera tienen problemas desde niveles. Y uno es la noradrenalina y el otro es el dopamina. Entonces voy a pedir que por favor visualicen el video para después darle el debido análisis. Lo dejo a ustedes, presten mucha atención. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce comúnmente, afecta a cerca de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo. Puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH, la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana y más podremos hacer para apoyarlos. Ya. Continuamos. Entonces, profesores, acabamos de observar un video que tiene que ver mucho con el proceso neurobioquímico. Y entonces, los especialistas hablan de que el trastorno de déficit de atención o hiperactividad tiene que ver con la afectación de dos neurotransmisores. Mejor dicho, su producción es en un nivel muy bajo, que se refiere a la dopamina y la noradrenalina. Y eso permite que de alguna manera entonces los mensajes de alguna manera se reproduzcan de manera muy lenta. Habla también del lóbulo frontal
y habla también de los temporales. Entonces el cerebro cumple funciones específicas: hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, lóbulo frontal, parietal y occipital. Entonces, el hemisferio izquierdo tiene que ver mucho con la memoria remota, tiene que ver mucho con la asimilación de experiencias, y el hemisferio derecho es netamente más ejecutivo, tiene que ver con la orientación temporespacial, entonces con lo que es la ubicación. Y entonces dice que afecta mucho el desarrollo de la neocorteza. Entonces la neocorteza es la parte más racional que tiene todo ser humano. Entonces, pero dice que su desarrollo de la neocorteza en niños que tienen TDAH, entonces su desarrollo es mucho más lento. Y los lóbulos prefrontales tienen que ver mucho con el comportamiento. Entonces el lóbulo frontal regula mucho los patrones comportamentales. ¿Cómo damos cuenta de esto? Nos damos cuenta cuando una persona, ejemplo, ¿no? Hace una reunión social en su casa. Entonces al inicio todo es cordial, todo es ameno, ¿no? Si una persona llega y tal vez le apetece fumar un cigarro, pide un cenicero, y si está tomando cerveza y quiere de alguna manera, ¿no?, echarle espumita, pide también una bandeja, y aparentemente todo trasciende de la manera correcta, educada. Pero conforme la persona va ingiriendo más bebida alcohólica, entonces ya va teniendo problemas de percepción. Entonces, si por ahí ya tomó 4 o 6 cervezas, ya tal vez la ceniza del cigarro no lo va a echar en el cenicero, sino lo va a botar por el piso. Y si a lo mejor va y pide el baño y estaba ocupado, ya no va a esperar que el amigo salga o la persona salga, sino a lo mejor sale a la calle y orina tal vez en la mocheta del vecino, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces se comienza a desactivar el lóbulo frontal y las personas comienzan a tener problemas de comportamiento. Por eso que la parte frontal tiene que ver mucho con los patrones comportamentales. Y los especialistas dicen entonces que ahí, entonces en ese niño, los niños que tienen TDAH, entonces parece que los niveles se regulan, y de alguna manera se regulan y entonces comienzan a tener problemas netamente de conducta. También habla de la función de la dopamina, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor que se encarga de transmitir todo lo que es placer, toda la parte placentera, ¿no? Si tú estás por el mercado y te apetece un cevichito con su chicharrón de calamar, una vez que has disfrutado esa sensación de satisfacción, te lo da el neurotransmisor denominado dopamina. Si a lo mejor tú estás de alguna manera jugando un campeonato deportivo y estás jugándote la final, y entonces han quedado empates, pasan al segundo tiempo, siguen empate, la definición de penales, y ganas, tal vez con un buen tiro certero, y entonces esa sensación de placer, de bienestar, de haber campeonado, te lo da el neurotransmisor dopamina. Entonces, pero tiene que de alguna manera también ser producto de un esfuerzo. No necesariamente es algo gratis. Si tú también tienes una enamorada con quien pasas momentos gratos y cada cierto tiempo tienes el deseo de verla, de buscarla, de amarla, entonces todos esos momentos gratos te lo da el neurotransmisor dopamina. Entonces por eso que entonces ahí hay un desbalance con ese neurotransmisor, y el otro neurotransmisor que dicen que es el neurotransmisor denominado noradrenalina, que tiene que ver mucho también para la regulación del estrés y para también manejar los niveles de atención y concentración. Entonces sí, podríamos hablar entonces que hay problemas a nivel neurobioquímico que afectan mucho, ¿no? Y no contribuyen mucho a una buena, un comportamiento, un proceso sináptico. Entonces, porque hay de alguna manera una autorregulación. Entonces, esa sería la primera parte, y vamos ahora a ver el siguiente punto que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Entonces, ya sabemos que el cerebro entonces influye mucho entonces en los cambios comportamentales y tiene que ver mucho con los neurotransmisores implicados sobre todo en el control de los impulsos. Esa parte entonces ya lo conocemos, por eso que los niños que tienen TDAH parecen que tuvieran un motorcito y siempre están inquietos, no pueden estar tranquilos, ¿no? Siempre va a haber estímulos distractores y ellos van de alguna manera pues, sucumbir con facilidad ante cualquier estímulo irrelevante. Otro punto a tomar en cuenta ahora vendría a ser ya su tratamiento. Es importante realizar el tratamiento. Cuando me dicen ¿en qué momento se realiza el tratamiento? La respuesta sería desde el momento que se conoce el diagnóstico. Desde el momento que se conoce el diagnóstico, debemos iniciar el tratamiento.
Hay muchos padres por negligencia, por un tema económico, muchas veces no recurren al tratamiento de manera inmediata y lo asocian a otros factores. Piensan de que no es y no están conformes con el resultado que le han dado a su niño. Entonces, pero lo más importante es, tiene que haber un tratamiento que tiene que ver, se podría decir, donde involucre a una serie de profesionales. Entonces, un trabajo multidisciplinario que tiene que ver. El objetivo es disminuir en el tratamiento la intensidad de esa conducta y la frecuencia de los síntomas. Quiere decir que el comportamiento poco a poco vaya perdiendo frecuencia, que no se manifieste de manera constante. Y también Hola, hola, hola. Hola, ahora sí. ya. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, hoy día Ya, sí lo sí. escuchamos. Entonces vamos a enfocarnos entonces nuevamente en el tratamiento, Entonces, los especialistas dicen, ¿no? Cuando se refieren al tratamiento, si no existe un tratamiento curativo, entonces lo importante es tratar de iniciar un tratamiento desde el momento que se conoce el diagnóstico, pero tiene que ser con el objetivo de disminuir la intensidad y la frecuencia de estos síntomas. Sabemos que el niño con TDAH tiene problemas de atención, tiene problemas de concentración, problemas de impulsividad, y entonces tenemos que reducir. Lo importante es tratar de trabajar con el fin de buscar bienestar y que busque de alguna manera una mejor calidad de vida. Y el tratamiento para el TDAH tiene tres partes principalmente, tres partes que se enfoca el tratamiento. Uno es el tratamiento psicoeducativo. El tratamiento psicoeducativo tiene que ver mucho orientado a la dinámica familiar. Ahí tenemos que de alguna manera explicar a los padres cómo tiene que ser la actitud y el abordaje en casa para que este niño pueda de alguna manera tener una vida más acorde a la situación en la cual él presenta, ¿no? Que no la asocien a problemas de conducta, sino que él tiene un déficit y hiperactividad que no permite que él tenga un comportamiento normal como otros niños. También trabajamos mucho con el tratamiento conductual. El tratamiento conductual es el tratamiento, se podría decir, el más significativo y el más importante, porque habla del tratamiento conductual. Y toda conducta cambia a través de el comportamiento, a través del ambiente. Entonces, cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de modificación de conducta y para eso tenemos que tomar en cuenta el ambiente. Entonces, la modificación de conducta, entonces, es a través de una terapia cognitivo-conductual donde vamos a evaluar el contexto. Recordemos que el ambiente modifica la conducta. Si nosotros tenemos en casa estímulos muy distractores, televisión, otros niños que hacen bulla, entonces el niño no va a lograr de alguna manera poder generarse un cambio. Pero si encontramos un estímulo, ¿no?, donde no hay objetos distractores, entonces va a poder mejorar. Entonces la terapia cognitivo-conductual tiene que ver mucho con la modificación de conducta, reforzadores positivos que puedan contribuir al bienestar. Otro también viene a ser el apoyo académico. ¿Por qué el apoyo académico? Porque muchas veces el niño trae la tarea inconclusa, a veces no termina de copiar en clase porque se ha distraído, o a lo mejor tampoco no rindió el examen como era debido. Entonces para eso tiene que el maestro de alguna manera buscar, ¿no?, tal vez un trabajo más personalizado y darle el tiempo y darle el apoyo cuando realmente se requiera, ¿no? Por eso que tenemos que buscar mucho, trabajar con maestros significativos que al menos conozcan y sepan, ¿no?, que esta dificultad que presenta el niño
no es porque no tenga la capacidad, sino simplemente porque el objeto distractor hace que él no siga la secuencia de un niño que no presenta. Una vez una madre me preguntó, me dijo si los niños con TDAH lograban tener un nivel intelectual superior o estar en la misma situación de otro niño que no tiene TDAH. Le dije sí, que el niño que tiene diagnóstico TDAH es tan inteligente como el niño que no tiene ese diagnóstico. Entonces, el tema no pasa por el terreno intelectual, sino más que todo es un tema de buscar lugares y facilitarle las condiciones apropiadas para que ese niño pueda de alguna manera aprender sin esa dificultad. Y también habla mucho del tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico también es muy importante, sobre todo porque hay niños que tienen mayor nivel de hiperactividad y entonces es necesario medicarlo. Pero la medicación tiene que ir exclusivamente de la mano con el tratamiento psicológico, porque si no, a lo contrario, podemos generar cierta dependencia. Y recordemos que los medicamentos generan siempre efectos dopaminérgicos y pueden de alguna manera también alterar el comportamiento del niño, lo pueden poner tal vez un poco muy pasivos, o pueden estar muy somnolientos, o también alteran su sueño, o también pueden alterar sus niveles, puede también alterar su alimentación. Eso hay que tomar en cuenta. Otro tratamiento también es el tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico, obviamente, no lo trata un psicólogo, una persona que tiene conocimiento y sabe tratar pacientes con TDAH. Debe de alguna manera empezar primero con el diagnóstico. Si no hay diagnóstico, no se puede realizar el tratamiento. Tenemos que conocer cuál es su ritmo de aprendizaje, tenemos que conocer la frecuencia de sus problemas de atención, sus problemas de concentración, sus problemas de impulsividad. Tenemos que conocer la frecuencia, tenemos que conocer si esto se presenta más en la mañana, se presenta más en la tarde, se presenta más en la noche, y ante qué persona, ¿no? ¿Qué persona de alguna manera influye mucho para que este tipo de conductas se manifiesten? Y entonces lo más recomendable en este tratamiento también es que exista una combinación entre el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico. Entonces tiene que haber un tratamiento combinado. Es importante entonces el tratamiento combinado para que se pueda mejorar. Y también un tratamiento relacionado con la psicoeducación. Entonces hay que tratar de buscar adaptarlo, ¿no?, a una vida más prolongada. Entonces hay que habituarle un tipo de vida donde él pueda de alguna manera darse cuenta de que este cambio que está teniendo es para su bienestar. Entonces, el primer tratamiento entonces sería el entorno familiar. El entorno familiar es fundamental, no solamente para los niños que tienen TDAH, sino para cualquier tipo de tratamiento. Todas las personas deben estar involucradas. Por eso se denomina tratamiento psicológico, donde orientamos a la familia para que pueda tener conocimiento del diagnóstico y puedan de alguna manera conocer en qué momento poder de alguna manera tener la tolerancia respecto al niño que tiene ese comportamiento en casa. Hasta ahí, profesores, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Sí, profesor, María Santos. escucho, profesor, buenas noches. Sí, profesora María Santos, la escucho. Escucho, profesor. Sí, mire, profesor, el tema que acaba de tratar es muy, muy importante, algo que en la otra capacitación también di mi punto de vista, ¿no? De que los niños que presentan estas dificultades, a veces las maestras yo veo así, ¿no, profesor? Que no los notan, no sea, como que no les importara. ¿Por qué? Porque, como yo dije la vez pasada, hacen que pase meses para recién darse cuenta, y eso que, bueno, yo sí trabajo en primaria y soy la auxiliar, ¿no? Y que a veces paro monitoreando, ingresando a las aulas, ¿no? Y a Sí, veces yo veo, pues, alumnos que tienen bastante dificultad en el lenguaje, en el comportamiento, ¿no? sí, Entonces, a veces yo a la maestra a veces le digo, no,
hijo tiene tiene problemas de lenguaje. Ahorita a Claro, veces le digo, mire, no sé, la veo la niña en otro mundo, no acata órdenes. No me dice, sí, ¿no? Ya voy a hablar con su mamá. O sea, pasan meses, yo creo que el maestro solo viene a dictar su clase, a ellos avanzar, pero no ven el problema que tiene el claro, niño, ¿no? Y esperan meses, doctor, esperan meses para recién darse cuenta, ¿no? claro. Y eso que, bueno, yo menos en otros colegios anteriores, ¿no? Bueno, trabajaba con psicología y siempre la psicóloga me daba orientaciones de cómo poder diagnosticar a un niño cuando está así o tiene algún problema o está deprimido o cómo ayudarlo, ¿no? Porque mayormente yo trabajaba con jóvenes, ¿no? Y ahora que bueno, estoy trabajando con primaria. Y veo esa dificultad, doctor, y realmente que a Claro, veces me da mucha pena que tengan que pasar meses sí, para recién que el maestro se dé cuenta. O sea, no sé si habrá más maestros acá, pero bueno, sí, no quiero que se sientan ofendidos, pero eso es lo que yo hago, esa observación en el colegio claro. donde yo estoy, ¿no? Muy Pachacú. muy bien, profesora, ¿no? Del Colegio Pachacútec. Mire, qué importante es su información. Su información no es una información cualquiera, es una información terapéutica, porque usted antes de informar está haciendo un registro conductual. Entonces, las personas, yo pienso que los maestros auxiliares deberían tener la capacitación significativa e idónea para poder de alguna manera hacer registros conductuales y ver de alguna manera, porque siempre dentro del horario de recreo hay un líder, hay una persona que manipula, hay una persona más diplomática, hay una persona que tal vez se vuelve evitativa. Y cuando hablamos de nivel primaria, entonces podemos registrar conductas, ya sea conductas intermitentes, podemos observar y después acercarnos a la persona, que puede ser el padre, la madre o su tutor, y decirle, ¿no?, que haga prevención, o sea, que evalúa al niño porque lo está viendo con comportamientos que no se ajustan tal vez a un niño de comportamiento tal vez de su desarrollo normal. Entonces, desde ese momento usted ya está haciendo una intervención terapéutica, un abordaje, y lo más importante de alguna manera es tratar de detectar esas dificultades para realizar lo que es prevención primaria. Entonces, muy buena su participación y continuamos por ahí si no hay otra pregunta. A ver, la señorita Sheila, ¿alguna pregunta? La señorita Sheila, profesora Sheila. Ya, sí, ya continuamos. Entonces, ahora vamos a pasar, como parte también de lo que es el tratamiento, también es el apoyo académico. Es importante el apoyo académico porque siempre todo alumno, por más inteligente que sea, siempre necesita la atención de sus padres. No solamente todo dejar en manos del maestro. El niño también necesita que se le refuerce no solamente en la parte académica, sino también otras habilidades. Que el niño también sepa tener la capacidad para interactuar, para trabajar en grupo, para trabajar en equipo. Entonces, es importante tratar de hacer algunos ajustes al momento de las evaluaciones. Entonces, tratar de tener tal vez un horario, un informe tal vez más elaborado para que el niño que tenga TDAH pueda de alguna manera realizarlo con el criterio al que siempre está acostumbrado. Entonces, siempre mayormente estos niños van a requerir atención específica, atención en función a la atención. Yo recuerdo cuando yo realizaba mis primeros pininos en psicología, entonces pedían, ¿no? Por favor, mi hijo tiene problema de atención, mi hijo tiene problema de concentración. Siempre nos basamos en la teoría, ¿no? Quien atiende, entiende, quien entiende, aprende. Y muchas personas pensaban de que lo más correcto era, bueno, pues enfocarnos mucho en la lectura, hacer terapia de atención y concentración. Pero después nos dimos cuenta que no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque no necesariamente porque una persona, un niño tiene problema de atención, vamos a enfocarnos en la atención. No es así. Primero tenemos que ver cuáles son los estímulos a la cual responde ese niño. Vemos si es la lectura correcta, si es la tarea correcta, si es el momento también correcto para que el niño pueda de alguna manera centrar su atención. Porque el niño puede disponer de tiempo, pero si no está con la predisposición como para poder aprender, entonces estaría muy mal, insistiendo que en un horario
y con la metodología que transmite el maestro, todo va a ser suficiente. No. Podemos tener a la persona preparada, pero para un niño que tiene un desarrollo normal, pero para un niño que tiene problemas de atención, concentración o TDAH, entonces necesita de alguna manera un trabajo muy específico y porque muchas veces suele asociarse con otros trastornos. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Los fármacos se dice que están funcionando muy bien, pero se está descuidando mucho de la parte empírica. No necesariamente, a veces en casa, toda persona, ya sea padre, hermano, sobrino, tiene un rol coterapéutico. Entonces, cuando nosotros le brindamos la atención, cuando nosotros le brindamos el momento oportuno, le dedicamos nuestro tiempo, entonces el niño va a introyectar, se va a dar cuenta que en esa casa es querido, que le tienen paciencia, entonces se va a poder notar cambios significativos, porque lo más importante es esto, ¿no? Por eso que es importante trabajar la parte empírica. Cuando nosotros revisamos el DSM-4 a comparación el DSM-5, vemos que los especialistas le van dando mucha atención y mucha énfasis a la parte farmacológica. Esquizofrenia, psicosis, neurosis, trastorno de bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, todo lo que quieren relacionar solamente a la farmacología. Y entonces no están prescindiendo la parte psicológica. Y eso de alguna manera tal vez tiene un fin, ¿no? Tal vez beneficiar a esas empresas que monopolizan y lucran de alguna manera a través de la salud mental. Entonces es muy importante que los maestros y las personas que se realizan a la labor como profesionales en psicología, los neuropediatras y otros especialistas, sepan de que es muy importante también basándose en la parte empírica. La parte empírica porque todos tenemos la capacidad como para poder generar un espacio cómodo, cálido para los niños o hijos que tienen ese diagnóstico. Entonces recordemos que los fármacos son medicamentos psicoestimulantes, entonces van a acelerar el sistema nervioso central. Otros lo identifican. ¿Qué significa? Cuando hablamos de fármacos, estamos hablando que los fármacos tienen un componente, mayormente son drogas, ¿no? Uno son los estimulantes. La serotonina, la acetilcolina, la nicotina, la cafeína, son estimulantes, porque aceleran el sistema nervioso central, ¿no? Aceleran. Por ejemplo, yo tengo que trabajar de amanecida, tengo que revisar una tesis, tengo que preparar un material, entonces lo mejor me tomo un café bien cargadito y ese café va de alguna manera a acelerar mi sistema nervioso central y me va a poner en estado de vigilia. Entonces voy a estar tranquilo, no me va a dar sueño. Y también hay uno de los que se llaman los depresores, los que lentifican el sistema nervioso central. Entonces quiere decir de que tal vez a los niños con TDAH también se les da unos fármacos que lentifican, ¿no?, su sistema nervioso central, ya sea que tenga un comportamiento más tranquilo, más pasivo, pero también si lo damos de manera muy gradual, también le puede afectar. Y los otros que son los alucinógenos, que no deberían estar en el campo, pero ahí hablamos del moño rojo, la ayahuasca, el San Pedro y estas drogas sintéticas como la cocaína, que de alguna manera pues generan ya un problema de distorsión y generan de alguna manera alucinaciones, ¿no? Entonces, los fármacos de alguna manera entonces pueden de alguna manera cumplir una opción terapéutica, pero hay que tratar de buscar, ¿no? Hay un medicamento que se llama el metilfedinato, ¿no? Es mayormente la de la elección y es la que comúnmente ¿no?, recurren muchos padres con ese medicamento para tratar de identificar sus niveles de hiperactividad que tienen los niños, ¿no? Y la tomoxetina es la segunda opción. Entonces son algunos medicamentos, no conozco muy bien, por eso que me resumo solamente, me remito a dar estos dos fármacos, nombre de fármacos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Señorita Sheila, la escucho. Buenas noches. Sí, está bien, hablando sobre los fármacos, eso debe ser el último recurso que el padre debe de requerir, ¿no?, para el niño. Sí. Ahora, en este caso escucho, yo soy psicóloga. Qué bueno, ¿Ya? colega. Y Sí. estaba escuchando, sí, soy psicóloga,
el TDAH y el TEA. Qué bueno. Bueno, estaba escuchando a una de nuestras compañeras que diga que el padre no, como que no especifica correctamente las conductas del niño. Sí, Lo que pasa es que es verdad que nosotros como profesionales, nosotros solo tenemos el 40% al niño, el trabajo. El sí, 70% es del padre. sí, Pero ¿cuál es la diferencia? Que a veces los padres interpretan esos movimientos o esa condición de lo que es el problema de aprendizaje, la atención, conducta por no decir la palabra malcriada. No saben sí, interpretar eso. claro. ¿Ok? Entonces, pero yo sí diría que el primer Sí, cuadro para poder ver a un niño de TDAH es en la escuela, donde los profesores no están involucrados con estos tipos de niños. claro. ¿Sí? Sí, Ahora, yo recomiendo siempre que el enfoque que ellos tienen de estar distraídos, por no decirlo, también pueden recibir a lo que es la terapia ocupacional. sí, No lo escuché que lo tocó tampoco. sí, Es muy importante que ellos también pasen por eso para claro, poder minimizar claro. Es muy la cierto. energía que ellos tienen. Sí, sí, Ahora, el psicoeducativo, el psicólogo educativo, ¿qué es lo que hace? ¿No? Es fomentar el apoyo emocional, el apoyo conductual, cognitivo, sí, para que el niño pueda mejorar en los sí, académicos dentro del sí, aula, ¿sí? sí, Pero yo recomiendo que el primer enfoque siempre es los maestros que deben estar bien preparados para poder ver, no solamente pedir un diagnóstico, porque yo siempre digo que el diagnóstico es de doble estilo para el padre. O a veces quieren ver un informe o qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque si el colegio te pide un informe es porque vieron algo del niño, ¿cierto? sí, Y si el padre en su momento, vamos a hablar de unos recursos económicos bajos, no tiene la posibilidad, y yo he visto, porque si le ha pasado, hay colegios que se lavan la mano y sí, dicen, mira, tú tienes un diagnóstico, tu niño tiene TDAH, pero no le has llevado a terapia. ¿Se da cuenta? Entonces es otro tipo de manejo también en el aula. Yo recomiendo a las mamitas, a los profesores, perdón, que están en esta aula, que pueden trabajar de pie con esos niños, ¿no? O lo que es el trabajo Montessori, que lo han escuchado, es muy bueno para ellos, ¿no? Pero sí recomiendo que no hay que medicar a los niños. Esto debe ser el último recurso que el padre debe adquirir. correcto. Muy bien, profesora. Su aportación es muy buena, ¿no? Qué bueno tener a una colega, ¿no? Que está haciendo patria y está contribuyendo al bienestar de su comunidad, de su jurisdicción, donde ella pertenece. Sí, es muy cierto, ¿no? Yo también no soy de la idea de que recurrir mucho a la farmacología, pero sí, la parte psicoeducativa, la parte profesional en el campo de la psicología ayuda bastante, porque lo importante es que los padres, ¿no? Siempre pongan énfasis cuando hay algún tipo de recomendación por parte de los maestros, porque han detectado algo. Pero como dice, ¿no? A veces las políticas públicas no brindan el apoyo a las personas que tienen escasos recursos, y entonces muchas veces se queda en la irresponsabilidad o en la negligencia. Pero qué importante sería de que nos capacitemos y aprendemos, porque yo creo que lo más importante es trabajar con los padres, porque si ellos no muestran el compromiso, entonces el niño también introyecta y se da cuenta que los padres tal vez solamente lo están llevando allá y se convierte como en una cochera de niños. Y la idea es que los padres estén muy comprometidos, pregunten sobre el avance y también se involucren para que el niño también pueda de alguna manera generarse un cambio y pueda mejorar. Gracias por su participación, profesora, colega. Pasamos al tratamiento ahora nutricional. Es importante el tratamiento nutricional. Yo siempre he escuchado a profesores, he escuchado también a psicólogos que dicen que están muy pendientes de la lonchera de los niños. Están muy pendientes, ¿no? Están viendo, dice, es muy importante
tratar de que concientizar a los padres para que no traigan muchos tentapiés, mucha golosina, muchos frugos, porque eso hacen mucho daño. Incluso también muchas golosinas, muchos dulces, porque aumenta la sacarosa y está asociado mucho que el exceso de azúcar también altera mucho el comportamiento del niño, ¿no? Es como que se vuelve más inquieto, más travieso. Entonces, qué importante es tratar de enfocarnos mucho en la lonchera, en una lonchera nutricional. Una vez recuerdo, hace muchos años una persona estaba presentando un proyecto para poder llevar a las instituciones educativas a una hora determinada, llevar loncheras saludables. Tal vez en cada lonchera llevar tal vez tajada de manguito, mandarina, platanitos o tuna, pero fruta como para que el niño pueda de alguna manera tener una alimentación más saludable. Esperemos, por eso que sería muy bueno que los auxiliares, los profesores, estén muy pendientes de qué es lo que se lleva el niño a la boca y si está cometiendo tal vez algún tipo de irresponsabilidad a los padres, recomendarle, ¿no? Y decirle que no hay que enfocarse mucho en los dulces o en alimentos que no son balanceados para el niño, ¿no? Entonces, por eso que la Universidad de Yale habla de que los niños hiperactivos, cuando tienen muchos atracones de azúcar, entonces altera mucho los niveles de la elevación de la adrenalina y les genera mucho comportamiento inquieto y hiperactividad. Y también hay que tratar de evitar las bebidas carbohidradas y los zumos no naturales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo que es nada natural, entonces no es bueno, ¿no? Ahí les he puesto algunas imágenes porque es muy fácil para los padres comprarle gaseosita, comprarle frugos, comprarle una bolsita de quequitos, pero no saben que todos esos tienen preservantes y le hacen mucho daño a sus hijos. Entonces vamos a enfocarnos en los aspectos nutricionales. Es muy importante, ¿no? Habla mucho del omega 3 y el omega 6. Si no me equivoco, creo que se encuentra en el pescado, ¿no? En la parte más oscurita, al momento de comer, de freír, de sancochar el pescado. Entonces vemos que el omega 3 es muy rico y de alguna manera genera muchos beneficios para el cerebro, sobre todo para la neocorteza. Y hay que de alguna manera consumirlo con mucha regularidad y porque dicen que el cuerpo no lo fabrica. Entonces, no, el cuerpo no tiene la capacidad, la facultad como para poder generar el omega 3. También dice que es bueno ingerir alimentos ricos en triptófano, ¿no? Que es un aminoácido precursor de la serotonina que nos ayuda también de alguna manera a mejorar mejorar en nuestro descanso, ¿no? Mejora en el momento de la hora de descansar, porque a veces nos damos con la sorpresa que el niño a veces no ha dormido como es debido, hasta que se despierta en la noche, pero si nosotros le damos tal vez esa sustancia, ese alimento rico en se denomina triptófano, entonces va a ayudar. Por ejemplo, lo encontramos en el pollo, en la leche, en la semilla de ajonjolí, en las nueces. Entonces, en esos productos podemos de alguna manera encontrar ese alimento rico en triptófano y nos va a ayudar de alguna manera a regular el nivel de atención, de concentración de los niños que tienen TDAH. Entonces, qué importante es la alimentación. Entonces, maestros, auxiliares, enfóquense mucho en la alimentación, recomienden estos tipos de alimentos ricos en omega 3, en omega 6 y consumir de alguna manera también alimentos que tienen esa proteína que se llama el triptófano, que ayuda mucho, lo encontramos en la ajonjolí, en las nueces, en la leche, para poder los niños tener una vida más sana, más saludable y tal vez no se vea interferida con el tratamiento que están teniendo, ¿no? Ese es educativo psicológico. Pasamos a otro punto. Vamos a ver también los aspectos nutricionales. Cuando hablamos de aspectos nutricionales también hay que ver también sobre el tipo de costumbres que tiene la familia, los aspectos nutricionales. Conversaba la otra vez con un amigo y me decía, cuestionaba mucho la actitud de su cuñada. Dice, no, yo estoy muy molesta con mi cuñada porque mi hermano está enfermo con diabetes, porque ella siempre se acostumbraba a dar fritura.
nunca le he visto hacer una menestra, nunca le he visto comer alimentos balanceados. Y eso también no es bueno, ¿no? Por eso, en el aspecto nutricionales, habla de que hay que tomar alimentos ricos en zinc y en vitamina B6. Entonces, también el zinc contribuye mucho también a controlar los niveles de hiperactividad y de atención en los niños que tienen el TDAH. Entonces, y sobre todo dice para sintetizar la serotonina, que tiene que ver mucho también para regular el nivel de atención, el estrés, y junto con el triptófano, por ejemplo, el paté, los higos, los mariscos, los cereales, las carnes rojas, el pollo, todo eso ayuda. Y evitar, como siempre le dije, ¿no?, el uso de estimulantes, nada de estimulantes, porque eso de alguna manera, como el té, el café, el chocolate, porque eso genera tal vez comportamientos tal vez más intensos en los niños, ¿no? Y hace que de alguna manera no estén quietos por más tiempo. Entonces, qué importantes son los aspectos nutricionales. Creo que sería muy bueno, en otra oportunidad, invitemos a un nutricionista, que son las personas indicadas para hablar sobre ese tema, y pueden de alguna manera también recomendarnos una alimentación bien balanceada, o si no, de lo contrario, buscar información para poder tener una vida más saludable. No sé si por ahí hay alguna pregunta, algo por ahí, alguna inquietud. Ya, se borró acá. Ya. A ver, con la señorita Erika. Sí, profesor. Buenas. Sí, lo que estaba mencionando en el tema de la alimentación, ¿hasta qué punto es nuestra injerencia, bueno, soy docente? Porque desde el inicio del año se ha dicho que no se mande bebidas azucaradas. Los niños presentan en algunos casos diversos indicadores. Uno no es para diagnosticar, solo quien diagnostica es el neuropediatra, pero Sí. Hay niños que tienen estos comportamientos que usted, ¿no?, los ha sabido describir, ¿no? Que son impulsivos, no tienen temores, no presentan mayor temor al riesgo, y en el salón pues están siempre idos, ¿no? Puede que Sí. se distraen con cualquier cosa o están levantándose constantemente. Pero para eso encima les mandan CRIS, no sé, les mandan bebida azucarada, Sí. y se les dice reiterativamente, y se sabe pues que esto de por sí, incluso cualquier niño neurotípico podría afectar el exceso de azúcar, ¿no? Sin embargo, en el tema de alimentación, no sé hasta qué punto es nuestra labor de poder exigir o llamar hasta qué punto la atención a los papás, ¿no? Porque ellos incluso los niños están ansiosos porque los papás hacen la tarea, ¿no? Pero no colorea. En la tablet me colorea perfectamente. Entonces también hay el ingrediente ¿no? A veces siento que los papás son más dañinos, porque la explicación del profesor de educación física y los niños quedan encantados. Mañana voy a traer agua, mañana voy a traer agua. Y al día siguiente tráigase. Y dice, sí, es que mi papá me lo compra. Y yo le dije que me dé agua. O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar a los papás, ¿no? No sé, se puede hacer una intervención a través de la demuna o de qué órganos nos podemos agarrar, porque a veces son los papás los que más daño hacen a los chicos. Incluso los mismos niños dicen, sí, yo no quiero coger el sí, después de una charla, ¿no?, que da cerca de los tablets y ya los niños no quieren. Y después, ¿y quién te da el tablet? Mi mamá, cuando vamos a una reunión, mi mamá me ha comprado mi celular para que me quede con el celular. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como podemos intervenir no solo en el tema en este tema de trastorno, que ya por sí es difícil en los padres aceptar? La intervención hacia los padres. Sí. ¿Hasta qué punto dónde está nuestro límite? Claro, sí. Muy buena su intervención. Usted tiene toda la intención de hacer prevención primaria. Yo pienso que hay muchos medios para poder llegar, ¿no?, a ese padre que está cometiendo inconscientemente negligencia en su cuidado, ¿no? La negligencia no solamente es en la alimentación, también es en el cuidado, ¿no? Hay niños que a veces llegan a casa con el cabello sucio, con piojitos, o a lo mejor también mal vestidos o mal alimentados. Entonces, pero a veces hay padres que educan a sus niños regidos bajo el principio del placer. El niño pide un chisito y le compran, pide una gaseosa y le compran, piden una golosina y le compran. Entonces, lo más
correcto sería tratar de concientizar y conversar con los padres, o si no, mandar en su, en su cuaderno de asistencias la prevención y para que el padre de alguna manera tome conciencia, o de lo contrario exigirle que visite a una persona, a un psicólogo y que tenga un documento donde pueda traer una constancia que él de alguna manera va a cambiar, ¿no? Si no, de lo contrario va a seguir de alguna manera cediendo, porque el padre lo puede hacer, pero a veces nosotros inconscientemente, ¿no? Yo también tengo sobrinos a quien quiero mucho y el 27 de septiembre ha sido su cumpleaños y le hemos celebrado, y de verdad lo que más había en esa fiesta era golosinas, y mi sobrino ha tenido golosinas pues en cantidad, y por más que le decíamos no, ya no comas, descansa, entonces el niñito ha seguido consumiendo y no había cuándo. Y yo creo que para ese día, para esa fecha, ha estado con exceso de golosina, y conversé con mi hermana, le dije por lo menos una semana vas a tener que darle agua, no tienes que darle mucho bebidas con azúcar para que pueda contrarrestar. Al menos me hizo caso, pero siempre, de alguna manera inconscientemente, a veces nos congraciamos tanto con nuestros sobrinos que siempre estamos trayendo una golosina, un chinchín, pero no sabemos que inconscientemente a veces le estamos haciendo daño. Entonces, creo que sí, trate usted, profesora, de insistir. Hay muchos medios, si no es el papá, si no es la mamá, pero a través de alguien. Pero siempre traten de llegar a que las personas puedan de alguna manera cambiar de actitud, porque es un tema de cambio de actitud. Yo también sé escuchar. Si a mí me dicen que no está bien, entonces tal vez no va a ser fácil, pero hay que decirle que el cambio no es brusco, es progresivamente, ¿no? Ya que si está acostumbrado a hacerlo toda semana, menos que lo haga 2 veces por semana, después una vez por semana, hasta que poco a poco lo vaya de alguna manera desapareciendo, ¿no? Y ese mal hábito de estar dándole golosinas a sus niños. Por ahí otra pregunta referente al tratamiento, a la parte nutricional. Tal vez hay un maestro que se puede enfocar mejor, tal vez tenga más conocimiento sobre temas nutricionales, los puede recomendar, aprovechando que está ahí la portátil, y nos podemos de alguna manera aprender, porque recuerda que el psicólogo no es dueño de la verdad. Yo tengo experiencia, pero no del todo, ¿no? Pero hay personas que sí están preparados para poder llegar a una mejor información, y que esta ponencia de hoy día sea más significativa para todos. ¿Por ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algún aporte de algún profesor? Ya. Entonces, continuamos. Entonces, estamos hablando sobre el tratamiento, ¿no? Hablamos sobre el tratamiento psicoeducativo, hablamos sobre el tratamiento psicológico, hablamos también sobre el tratamiento farmacológico y el tratamiento también nutricional. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar sobre otro tipo de aspectos nutricionales. Otro aspecto nutricional también es, yo le decía que habían alimentos que sean ricos en zinc y vitamina B. Y ahora vamos a trabajar también dentro de los aspectos nutricionales también el aspecto físico. Porque si nosotros no cansamos el cuerpo, entonces también ¿cómo vamos a deliberar nuestra energía? Sabemos que todos nosotros, las personas, tenemos 2 instintos. Un instinto de expansión y un instinto de conservación. El instinto de expansión es: te levantas temprano, empiezas tus actividades desde las 6 de la mañana, almuerzas al mediodía, haces una pausa, inicias tu trabajo a las 3, a las 8 o 9 llegas a la casa para recuperar energía y recuperar líquido. Entonces, ¿qué es aconsejable? Aconsejable es que el trabajo y el esfuerzo físico de manera frecuente ayuda mucho. Sobre todo también ayudarla a hidratarse de manera correcta. Todos los niños tienen que consumir líquido, A veces cuando le pregunto, le digo, ¿no? ¿Cuáles son los platos favoritos que te gusta que tu mamá te prepare? Me gusta el arroz con pollo, me gusta el ají de gallina, me gusta el ceviche.
Le digo, ¿cómo está tu apetito? No, sí, como bastante. Cuando la comida me gusta, pido 2 platos. Ah, qué bueno. Y con respecto a la sed, no, yo tomo muy poca agua. La mamá dice, sí, tengo que exigirle para que tome agua. Y a veces entonces ahí es un poco delicado. Y con respecto al sueño, no, sí descansa bien, otro me dice no descanso bien. Con respecto al tema de sus necesidades fisiológicas, no, sí, mi hijo está padeciendo estreñimiento. Ya ves, tal vez no hay esfuerzo físico, está teniendo una vida muy sedentaria el niño, y eso puede contribuir también a que pueda haber un desbalance. Entonces, hay que tratar de consumir bastante agua, leche, zumos de frutas 100% naturales. Se recomienda tal vez 1,5 litros o 2 litros de agua diaria, y sobre todo aumentarlo más en el mes de verano, ¿no? Una vez escuché a una persona decir que cuando una persona suda, pierde sal y minerales. Por eso es bueno, dice que en la sopa tal vez echarle un poquito más de sal, porque cuando una persona transpira, suda, pierde sal y minerales. Bueno, no sé hasta qué punto es cierto, pero lo importante es el consumo de bastante líquido. Ya hay que hidratarse. Entonces, cuando una persona no se hidrata, entonces también no ayuda a su bienestar, a su salud, ¿no? Porque hidratarse hace que la piel la tenga muy lozana y no está la piel toda reseca. Entonces, hidratarse es muy fundamental. Otro aspecto también cuando hablamos de tratamiento nutricional, también es importante que tengamos un tipo de alimento que sea muy determinado, no necesariamente porque los adultos lo comen, ellos también tienen que comerlo, ¿no? Tal vez una comida más balanceada, ¿no? A veces en casa se come de manera general, pero hay que ver si los adultos no lo comen, entonces ellos también hay que ver, ¿no? Hay que ver qué alimento es el mejor, porque a veces, como digo, estamos acostumbrados solamente a preparar un solo tipo de comida, y a veces el niño no es la comida adecuada para él, y entonces hay que buscar que la alimentación sea acorde a la necesidad. Y también cuando hablamos de aspectos nutricionales, también es importante, como los niños tienen mucha energía, tienen mucho instinto de expansión, entonces también tratar de hablarle de su plato favorito, ¿no? Si le gusta preparar tal vez el ají de gallina, tal vez que amase el pan, ¿no? Primero que lo remoje, que lo amase, que prepare tal vez que bata el huevito o el arroz chaufa. Entonces tratar de involucrarlo en la cocina para que eso también de alguna manera logre que él pueda tener mayor concentración, que pueda tener mayor compromiso y pueda tener frecuencia, ¿no? En el tema de realizar una labor. Entonces eso hace que gane tiempo, que gane concentración, y hay muchos factores que ayudan. Entonces, y puede de alguna manera por ese momento alejarse de los estímulos distractores. Entonces, y lo más importante también va a tener una dieta equilibrada. Ahora vamos a hablar sobre los mitos comunes. Hay muchos mitos, ¿no? Usted sabe que los mitos son de alguna manera muchas veces cosas que no guardan no se contrastan con la realidad. Mito, así como la teoría, ¿no? Cuando hablamos de teoría, estamos hablando de algo que está entre lo real y lo incierto, porque solamente es teoría, ¿no? Cuando yo estudié la aparición del hombre, hablan de la teoría religiosa, de la teoría científica, y de la teoría científica hablan de las teorías de Max Ulen, de Florentino Amellino, de la teoría oceánica. Entonces son teorías porque no se sabe exactamente, ¿no? Cómo apareció el hombre, ¿no? Y el día que se sepa, dicen, ¿no? Tal vez ya no estudiemos tantos tratados, pero hay mucha gente que se enfoca en la fe religiosa, ¿no? Que el hombre fue creado de imagen y semejanza. Entonces los mitos también tienen una condición médica real, dice. La institución que reconoce al TDAH como una condición médica, dice, ¿no? Lo reconoce como una condición médica. Entonces, y parece que no se enfoca mucho porque, entonces si habláramos de una condición médica, entonces estaríamos hablando de una enfermedad, y es que exclusivamente el tratamiento sería farmacológico, y no es así. Entonces yo pienso de que hay muchos niños que la tienen, y habló la frecuencia de que de 20 niños, uno tiene TDAH. Entonces creo que ese mito queda muy descartado, de que no solamente es común en la infancia y que solamente pues tiene una condición médica, ¿no? Porque también podemos trabajar mucho en la parte empírica, y la parte empírica es muy determinante, ¿no? Yo he tenido personas que han tenido ansiedad
y no se han curado necesariamente con medicación, sino con un trabajo más dinámico, más práctico, un trabajo donde le implique esfuerzo mental o esfuerzo de alguna manera corporal, como comida rápida, y han podido bajar su nivel de ansiedad. Entonces han dejado de lado mucho el tema farmacológico. Eso sería un tema, un mito, ¿no? Otro también, muchas personas piensan de que los niños que tienen TDAH, entonces están usando mucho a esforzarse más. Quiere decir que los niños que tienen TDAH entonces están enfocados porque son niños un poco perezosos, que muchas veces tienen de alguna manera características propias de una vida sedentaria o son muy indispuestos y le ponen poca atención. Pero no es así. Los niños con TDAH tienen problema de atención, tienen problema de concentración. Entonces, por lo tanto, también se convierte en un mito. Entonces, no hay que asociarlo a que son niños perezosos, niños flojitos, que no quieren hacer la tarea, que no lo quieren copiar, sino que hay un problema netamente emocional, netamente conductual, relacionado a su hiperactividad. Después también se habla de que solamente los niños tienen TDAH, y no es así. También hay niñas. Particularmente yo, en mi haber como psicólogo, he detectado hasta el momento unos 10 casos. Se ha frecuentado más, ¿no?, en estos últimos años, pero la verdad hasta ahorita no he tenido ninguna niña que he detectado. Pero sí, cuando converso con mis colegas, sí han detectado niñas con trastorno de TDAH. Entonces, por eso eso no significa que las niñas no lo tengan. También hay una tasa, no de la misma proporción, pero también hay niñas que tienen TDAH. Entonces, como no es muy frecuente en las niñas, entonces muchas veces pasa desapercibido y lo terminan asociando a problemas de conducta. Entonces yo en esa parte discrepo y digo que sí, hay niños que tienen trastornos y niñas trastornos de TDAH. Otros personas también hablan de mitos y que dicen que los trastornos de TDAH está determinado por una crianza nada apropiada. Entonces tal vez cuando el hogar se vuelve muy tenso, muy irritable, cuando la vida del niño no es armoniosa, cuando gravita entre dos polos, amor y tensión familiar, entonces eso fomenta los problemas de conducta y que de hecho que la diferencia del cerebro no hay, sino que está determinado por una mala crianza y son niños impulsivos, niños que no escuchan y que lo que falta en casa es disciplina. Y cuando hablamos de disciplina quiere decir que obedecen a un castigo. Y nosotros siempre discrepamos porque comportamiento humano o disciplina no es sinónimo de sanción o castigo. Entonces no hay ninguna forma de castigo físico que se pueda utilizar con el irónico pretexto de educar. Entonces ningún niño debe estar sometido a ningún tipo de maltrato, menos el físico ni el psicológico, porque hace mucho daño. Entonces, este mito también queda descartado porque los niños que tienen problemas de TDAH no son niños que tienen problemas de conducta, sino tienen problemas del trastorno generalizado del desarrollo que se manifiestan con síntomas de manera constante y se prolongan, ¿no?, por el resto de su vida, ¿no? Dicen que se lleva muchas veces hasta la vida adulta. Entonces, esto también es un mito. También hay otro mito, dice que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, dice, con el tiempo desaparece. Entonces ya han hablado los especialistas que no desaparece. Se puede controlar, se puede reducir los niveles o la frecuencia de atención, concentración, impulsividad, pero con el tiempo no desaparece, sino se puede reducir. Pueden disminuir, a la medida que van creciendo los niños, entonces van generando otros comportamientos, otros patrones comportamentales, aparecen intereses, inquietudes, se enamoran, entonces reducen. Y aparte de los 13, 14 años aparece la búsqueda de la identidad, quieren experimentar su cuerpo, su mente, y pueden de alguna manera distraer su atención por producto de esos cambios hormonales. Y entonces, porque la verdad, estos niños siguen presentando problemas hasta su vida adulta. Entonces deja de ser un mito también, no desaparece. Acá tenemos un ejemplo de famosos que tienen TDAH, ¿no? Stephen Hawking, cofundador y presidente del ejecutivo de Apple. Entonces él es una persona que tiene TDAH,
También Michael Jordan, entonces el mítico jugador del NBA, también tiene TDAH. El famoso Jim Carrey, el autor de la película La Máscara, también tiene TDAH, es una persona muy hiperactiva. También Will Smith, el príncipe del rap, también una persona muy hiperactiva. Y también Sylvester Stallone, es una persona también que se diagnosticó, y así muchas personas más. Entonces quiere decir que las personas lo llevan hasta su vida adulta, ¿no? Yo también sé que en el Perú tiene TDAH también este cantante famoso, Raúl Romero, de los no sé quién, no sé cuántos, una persona hiperactiva, inquieta y no irreverente muchas veces, ¿no? Pero con mucho talento y mucha capacidad como para poder haber logrado sus objetivos. Son aspectos muy importantes. Entonces, profesores, auxiliares, si por ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud, para ir ya cerrando y dejarlo al final con un video muy bonito, muy didáctico, que engloba más o menos cuál es la vida que tiene, ¿no?, un niño en su proceso de desarrollo, ¿no? Su etapa de infancia, primera infancia, segunda infancia, pubertad, adolescencia, juventud, adultez, y cómo lleva su vida, ¿no?, con el diagnóstico TDAH, y a pesar de tener ese tipo de problema a nivel de su desarrollo, puede llevar una vida relativamente similar a una persona que no tiene TDAH. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces invito a la sala para que pasen el video. Entonces, y de ahí ya me despido. Una noche después de sus primeros exámenes en la universidad, David salió con sus amigos. «¿Quién se atreve a subir?», dijo alguien, y David se atrevió. Su corazón latía muy fuerte mientras escalaba. Arriba, el silencio total de la ciudad le absorbió y durante unos minutos nada distrajo su atención. Por fin se decidió a bajar. Para intentar escaparse, David soltó sus manos y saltó. Mientras caía, supo que nada iba a ser igual. De pequeño, David no era ni alto ni bajo, no era guapo ni feo, y sin embargo resaltaba porque era hablador y movido, pero también soñador y bastante despistado. Tenía una gran imaginación y disfrutaba dibujando. En definitiva, David vivía todo con intensidad. En el colegio le iba bien, aunque los profesores sentían que podía sacar mejores notas. David tenía buenos amigos, pese a que estos le ponían motes para sacarle de sus casillas. Sus padres le aceptaban como era, incluso si tenían discusiones, porque David no escuchaba cuando le indicaban que su forma de actuar no era adecuada. Con la adolescencia todo empeoró. No podía estar quieto estudiando, tenía dificultades para priorizar sus tareas, sus notas se resentían, los conflictos eran frecuentes y su ánimo cambiaba con facilidad. Todo esto hacía que David sintiese que no estaba a la altura de lo que se esperaba de él. Terminó el colegio y entró en la universidad, y ahí fue cuando su mundo se desestabilizó. Se olvidó presentarse a un examen y todas las notas fueron un desastre al dejar el estudio para el último día. Le trajeron en varias ocasiones bebido, ya que le costaba controlar la cantidad de copas que tomaba. Sin embargo, lo que más le hacía sufrir era notar que no terminaba de encajar, porque su impulsividad complicaba el hacer nuevos amigos. Cuando David saltó de la grúa, tuvo suerte y solo se rompió una pierna. Una vez recuperado, sus padres le propusieron ir a una consulta y él aceptó. Le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. David sintió que las piezas de su vida encajaban. Su médico y él decidieron probar si la medicación le ayudaba y también acudía a terapia psicológica. Desde su diagnóstico, todo mejoró. Los tratamientos y el paso del tiempo le permitieron cambiar su forma de pensar y actuar. Terminó su carrera y creó su propia familia junto a su mejor amiga de la infancia. Su creatividad e iniciativa le ayudaron a encontrar un trabajo que le llenaba.
Finalmente, consensuó dejar los diferentes tratamientos. Han pasado muchos años y David sigue siendo el mismo. Es despistado y soñador, hablador y movido, continúa dibujando en su tiempo libre y sigue viviendo todo intensamente, pero sobre todo, es feliz. Ya. Bueno, entonces, maestros auxiliares, le acabo de pasar un video relacionado al TDAH, ¿no? Entonces, podemos ver con el fin de sensibilizar, ¿no? Y darnos cuenta de que no hay que sentirnos mal, no hay que ponernos tristes si algún día, ¿no?, tenemos algún diagnóstico de un familiar, de un hijo que tiene ese diagnóstico. Yo creo que es muy importante primero diagnosticar y después el tratamiento. Entonces vemos que en el caso de David era un niño inquieto, intransigente y no lo habían detectado, ¿no? Creo que a raíz de que se accidentó, seguía fracasando tal vez en la parte académica, lo llevaron a su diagnóstico y de ahí su vida cambió. Y después llevó una vida relativamente casi normal, pero siempre con sus excentricidades, sus conductas inquietas propias de su diagnóstico. Entonces eso ha sido todo por hoy. Estimados maestros, auxiliares de educación, se despide el psicólogo Luis Alberto Guillermo Leiva, representante del Instituto de la Universidad Cambiando Vidas. Entonces, cualquier cosa, cualquier inquietud, estoy para servirles. Se contacta con el profesor Marcos, dejo mi número, el 995 59 30 20, para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud. Muchas gracias, ya nos veremos en otra oportunidad.